Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta noche, Señor, por este momento que nos das de compartir, de convivir. Te alabamos, Señor, bendecimos tu nombre, te glorificamos, honrándote, confiando en que eres tú quien nos da palabra, nos da entendimiento, nos da sabiduría para entender y comprender más los propósitos que tú tienes para con nosotros. Rogamos, Señor, que nos acompañes, que tú estés en medio de nosotros en esta reunión. Gracias, Padre, bendito eres. Bien, amados, pues voy a proceder a dar lo que es una introducción de la introducción. No es un estudio, no quise llamarle un estudio porque no vamos a estar dictando un estudio ni una conferencia, nada parecido. Es un análisis. Sí, voy a permitir tomarme unos minutos cada sesión, un tiempo para dar el planteamiento. Y después de ello, vamos a tener algunas participaciones. Vamos a invitar a personas que según el tema tengan pues más experiencia, más dominio, para que nos ayuden a entender más de cada uno de los temas que vayamos viendo. Y tampoco hay un programa, porque ahora quiero hacerlo de una manera en que, por decir, vamos a tocar el siguiente tema, que el primer tema va a ser el espíritu del anticristo. Bien, el tema se llama Los baluartes de la iglesia, que digo es una introducción, pero vamos a darle ese nombre. Me voy a permitir compartir pantalla para apoyarme con esto, con el PowerPoint, y vamos presentando estas gráficas. Baluartes de la iglesia y los ataques que vienen del mundo. Columnas de cristianos haciendo baluartes del muro. ¿Quiénes son las columnas? Usted y yo. Bueno, yo pretendo que usted y yo lo seamos. Sé que lo somos, lo que no sé es de qué grosor. Porque un cristiano puede tener el grosor de una varita de nardo y con un vientecito se dobla y se quiebra, ¿verdad? Puede ser un tronco más duro, más firme, pero yo llegué al punto de que el ideal de un cristiano debe ser una columna de oro. No solamente maciza, fuerte, firme, sino además valiosa. No de madera, no de barro, no de cobre, ni siquiera de plata, de oro. Claro, esa es la tendencia, lo que quisiera que fuéramos, quisiera hacerlo y quisiera exhortarlo, invitarlo a que usted lo sea, porque entre más fuerte y firme y valiosa sea la columna, el baluarte que se levante entre la iglesia y el mundo será más firme, y nosotros estamos llamados a ser luz del mundo, estamos delegados, ¿verdad?, por el mismo Señor Jesucristo. Él es la luz del mundo, pero Él nos delega a nosotros a ser ahora luz al mundo. Bien, ¿qué es el mundo? Vamos a empezar por ahí, por entender qué bueno, eso lo tenemos, perdón, por entendido, lo que es el mundo, ¿verdad? Normalmente, cristianamente, llamamos el mundo a todo aquello que no es la iglesia, ¿sí? Somos dos pueblos aquí. El pueblo, el mundo común, secular, y la iglesia, el cristiano, independientemente de las divisiones que haya dentro del cristianismo. Entonces ahora vamos a ver una situación muy paradójica, que siendo la época del conocimiento, es también la época del engaño. Es la era del engaño. La era del conocimiento la estamos viviendo, y la era del engaño y la era del oscurantismo. Estamos viviendo un tercer oscurantismo, permítame decirlo así. No sé si usted lo haya visto de alguna manera similar, pero tenemos tres oscurantismos. Bueno, yo pongo en la historia dos oscurantismos que no se ven como tal, más que uno. El primero es el oscurantismo judío en el tiempo babilónico, y después de ello el periodo del silencio,
todo ello podríamos decir, sobre todo ahí, un primer oscurantismo como consecuencia de todas esas religiones que entraron al mundo cuando el pueblo judío estuvo cautivo en Babilonia. En el mural tenemos ahí 13 grandes religiones que surgen en ese tiempo como producto de la caída espiritual del pueblo judío. Y eso fue en el siglo VI antes de Cristo. Y después, en el siglo VI después de Cristo, podemos decir, se levanta otra religión, que es el Islam. Entre todas ellas tienen primero una tercera parte del mundo capturado y luego el Islam casi otra tercera parte del mundo capturado. Y eso fue el segundo oscurantismo, cuando la iglesia cayó espiritualmente. Viene la reforma, viene la luz otra vez, pero hoy, en este tiempo, podemos decir que estamos en un tercer oscurantismo. Por ello yo lo relaciono con Mateo 25, cuando dice que a la medianoche se oyó un clamor. Ahí viene el esposo. Y eso podría hacer pensar que el Señor va a venir en la noche. Y no necesariamente que vaya a venir a las 2, 3 de la mañana, ¿verdad? Que podría ser. Mucho conocimiento y tenemos mucho engaño. Muchas fake news, muchas falsas noticias. Y información por donde quiera. Un niño puede entrar a su computadora, a su teléfono, buscar ahí el doctor Google, le digo yo el doctor Google, y le sale cualquier respuesta de cualquier conocimiento, de cualquier materia que hay en el mundo, en toda la acumulación. Mas, sin embargo, no hay entendimiento, hay mucha torpeza, hay mucha necedad, ¿sí? Y aún dentro de la iglesia, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Y en otras versiones tomamos que dice entendimiento. Bien, entonces ciertamente hay una diferencia, porque conocimiento tenemos mucho. Entonces no podemos decir, o sea, es difícil decir que nos falta conocimiento, porque ¿cómo? Si tenemos la era del conocimiento, ¿sí? Entonces yo tomo más esta versión que dice entendimiento, porque una cosa es conocer y saber y la otra es entender. Y uno de los objetivos de estas pláticas es que tomemos más entendimiento de los propósitos de Dios, entendimiento de los tiempos de Dios. Si entendemos los tiempos, si entendemos, aunque sea un poquito de la mente de Dios, del pensamiento de Dios, podemos entender los tiempos actuales. Y si entendemos los tiempos actuales, no nos engañarán tan fácilmente. Mire, hay 3 cosas, creo yo, y usted puede agregar más si gusta, pero hay 3 cosas que creo que necesitamos para no ser engañados. Primero es conocer los atributos de Dios. Conociendo los atributos, los nombres de Dios, o sea, se le da nombre de Dios a un atributo, ¿sí? Que no necesariamente es un nombre, es solamente un atributo, pero conociendo esos atributos, Dios es amor, Dios es justicia, Dios es eterno, Dios es creador, proveedor, etcétera, vamos entendiendo quién es Dios. Y la segunda es conocer los principios de Dios, la forma de Dios de trabajar, ¿sí? Sus principios. Y cuando conocemos sus principios y sus características y sus tiempos, hermanos, difícilmente lo van a ustedes engañar. Y lo estoy diciendo porque en estos días pasados he visto varias falsas noticias que han engañado a mucho pueblo, ¿sí? Por ejemplo, hace unos días salió una nota de que ya los judíos habían coronado al Mesías, y mucho pueblo cristiano se fue con esa idea de que ya estaba el Mesías, y a primeras vistas eso se veía claramente que era una falsa noticia, ¿sí? Que a alguien, y yo supongo que algún judío nos quiso hacer la broma, divertirse un rato con los cristianos que están esperando al Mesías, el falso Mesías, nos hicieron una broma, y pues mucha gente se fue con ellos, y andaba, y el asunto es que, pues pastores inclusive, ¿no?
Entonces, pues yo en mi caso saqué un blog diciendo por qué era falsa esa noticia. Y otra más, una que permeó dentro de una alianza muy grande en la República y que entre ellos ya lo andaban comentando como algo real. Y pues ahí me tuve que meter mi cuchara y decir, perdón, no es real, no se vayan con la finta, esta es una falsa noticia. ¿Sí? Entonces, ¿no? ¿Por qué hay tantas falsas noticias? No sé, el enemigo, los enemigos, los chinos se encargan de meter muchas falsas noticias, los iraníes, los rusos se encargan de estar haciendo falsas noticias para desestabilizar, para engañar, inspirados a saber quién, cómo, etc. Bien, entonces, Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de entendimiento, y también Isaías dice, va cautivo mi pueblo por falta de discernimiento. Hoy hay mucho pueblo, gentes, personas cristianas, ¿sí? Capturadas, engañadas, cautivadas por falta de discernimiento, cuando tenemos la promesa de libertad, ¿sí? Él vino a dar libertad a los cautivos, ciertamente, pero la palabra, la verdad nos hará libres. Bueno, y entonces, ¿por qué no somos libres? Porque hay mentiras que están gobernando nuestra vida, nuestro entendimiento. Bueno, esperamos que no en nosotros, ¿verdad? Bien, en ese contexto, todo lo que voy a estar ahorita hablando es el contexto en el que vamos a estar trabajando o charlando. ¿Sí trajeron su café? ¿Sí traje mi café? Y también me trajeron aquí, miren, un pastelito, porque esto se trata de con café, ¿sí? Y bueno, yo nomás invité el café y ya cada quien se sirve su café en su casita. Si estuviéramos todos aquí en casa, aquí les servíamos el café. Bueno, miren, vamos a explicar esto. Vamos a estar hablando de columnas, pilares en la iglesia local. ¿Qué es un pilar? ¿Qué es una columna? Quiero, como decía hace un momento, establecer a un cristiano firme, fiel, fuerte, espiritualmente hablando, como una columna de oro. Un cristiano escogido, vencedor, con la convicción y disposición para servir, un pilar en la congregación. No sé si usted ha observado, una vez en California se hizo una encuesta, y vamos a trabajar con ese círculo también, una encuesta, y salió que el 20% de la iglesia son los que los que sostienen la iglesia con sus diezmos, con sus ofrendas, con servicio. De esos 25, 5 están constantemente en oración, son intercesores, el 20% trabajadores activos, pero el 75% está inactivo, diezma y ofrenda poco, se ofrenda y diezma, llega tarde, se temprano, ¿sí? Y se le esconde al pastor para que el pastor no lo ponga a servir. Bueno, queremos revertir eso. Vamos a decir que ese 5% que está en el centro son los menos, pero ¿qué tal si llegáramos en una congregación a ser los más? Bien, es un vigía, una atalaya en medio del mundo de oscuridad y caos, en posición para advertencia, para enseñanza, para guía, para hacer luz. Esto lo vemos, ¿verdad? Que ya vienen tiempos cada vez más difíciles, cada vez más oscuros, cada vez con más necesidades. Entonces, usted, mi amado hermano, cualquier pastor, cualquier maestro, cualquier discípulo va a discipular. Pero ¿qué va a discipular? ¿Qué va a enseñar? Pues tiene que estudiar, tiene que aprender. Un discípulo, un maestro, no puede dejar de estudiar. Tiene que estar en constante preparación, y esta plática es un estímulo para ello. Si no estamos enseñando, hay que enseñar, pero antes de enseñar hay que estudiar. Así que anunciando o enseñando el evangelio del reino, porque el evangelio se predica, se anuncia, se enseña, se practica, se vive, se da ejemplo. Y debe estar dispuesto, si es necesario, a ser sacrificado, o al sacrificio, no necesariamente sacrificar su vida, que podría ser. Voy a hacer de vez en cuando alusión
a la iglesia primitiva, porque paralelamente estoy reeditando un documento que se editó allá en el año 70, que se llama el Didache, que es la doctrina de Cristo. Es la misma doctrina de hoy, porque es la que está en los evangelios. La diferencia es cómo vivían el evangelio, esa doctrina tan simple, tan sencilla, incompleta inclusive, porque fue escrito en el año 70. En el año 70 todavía no estaba escrito el Evangelio de San Juan, todavía no estaba escrito el Apocalipsis, todavía no estaban escritas 2, 3 epístolas. Así que no la tenían completa, nosotros la tenemos más completa. Y sin embargo ellos la vivían más ampliamente. Vivían el Evangelio, vivían la fe de una manera que entraban al sacrificio con gozo. ¿Sí? No entraban llorando, ¡ay no, a mí no! No, entraban, a mí sí, porque yo soy de Cristo y es un privilegio morir de Cristo. No se entregaban al sacrificio, no, huían, se escondían, pero cuando los encontraban no se ponían a llorar, enfrentaban esa realidad para la que consideraban estar llamados y que era un privilegio. Bueno, pues si es necesario, hemos de llegar a ese privilegio. Eso, quizá veamos algo por ahí, se llama, hay un estudio ahí que puede ser, se lo puede enviar inclusive, el PowerPoint se llama el camino del Evangelio, camino de sangre, camino de agua y sangre, que usted está olvidando, camino de agua y sangre, donde se hace referencia a la lanza que le fue clavada al Señor en el costado, sale agua y sangre, y esa es la esencia de la iglesia, agua y sangre, del costado. ¿Se acuerda de dónde salió Eva? Del costado. Igual, de ahí salió la iglesia, del costado de Cristo, en esa figura de ese lanzazo, cuando ya estaba muerto, el Señor le clava una lanza y sale agua y sangre separadas, ¿se entiende? Pero está representando el nacimiento de la iglesia. ¿Y cómo nace? Con agua y con sangre. El agua es el evangelio y la sangre es el sacrificio. No es eso de pare de sufrir. O sea, tampoco quiero ni busquemos que estemos sufriendo, pero si hay que sufrir, pues enfrentémoslo y dediquemos ese sufrimiento a Cristo. Bien, entonces en conjunto los baluartes son columnas, en conjunto las columnas son, en unidad son baluartes, unos junto con otros y todos en Cristo. Y esas dos letritas, manténganlas también pegadas a Cristo porque tienen mucho significado. Esto puede hacer la diferencia entre un cristiano de agua, un cristiano tibio y un cristiano de oro, ¿sí? En Cristo. Todo lo puedo en Cristo, pero para eso hay que ver antes qué es estar en Cristo. Bien, entonces pues nos encontramos en medio de un mundo caótico, cada vez con más caos, más engaño, más diferencias, cada vez más insensible, cada vez más persecución, más intolerancia hacia Cristo. Hoy, cada día, y es así, literal, ya sea que mi esposa lo vea o yo lo veo, nos lo comentamos entre nosotros, están atrapando a un pastor, ya sea en Brasil, ya sea en Estados Unidos, en Canadá, y metiéndolo a la cárcel. Ayer metieron a la cárcel a una mujer del gobierno en Dinamarca porque ella proclamó el nombre de Cristo basándose en la Biblia y solo por eso la metieron 6 años a la cárcel. O sea, ahorita la persecución que hay todavía es de cuello blanco, diríamoslo, aquí en nuestro país, en América Latina. No es todavía de sangre como lo es en África o en Asia. Aquí en América, en Europa inclusive, no hay una persecución llamada así fuertemente, pero sí empieza ya la persecución en una etapa civil. Ahorita son leyes. Bueno, entonces, ahora, ¿qué es el mundo? Bueno, todo lo sabemos como cristianos, decimos el mundo es todo lo que no sea la iglesia. Toda la gente que no es de la iglesia es el mundo, o decimos es el pecado, o decimos son lo que está gobernado por Satanás. O sea, hay varias formas, pero todo ello va en ese punto. Pero ahorita vamos a ver un acercamiento a lo que es en sí
el mundo. ¿Quién lo compone? Vamos a ver que es casi como decir el mundo, como decir el espíritu del anticristo. Bien, ¿qué es el espíritu del anticristo? El mundo. ¿Qué es el mundo? El espíritu del anticristo. O sea, podemos encontrar ahí similitudes. Pero vamos a la Biblia. Para entender lo que es el espíritu del anticristo, vamos a empezar por ver lo que nos escribe el apóstol Juan, 1 de Juan 4:3, dice, y todo espíritu, bueno, creo que lo apunté, a ver, sí, aquí está, y todo espíritu que no confiesa, ponga atención en cada una de las palabras porque ahí está toda la definición, que no confiesa a Jesús, ¿y qué es Jesús? Salvador, que no tiene a Jesús como Salvador, no es de Dios, y es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ya está en el mundo. Esta es la otra parte que hay que subrayar. No estamos hablando del anticristo. Sí vamos a hablar un poco del anticristo, pero en un tema más adelante, unos 3, 4 temas adelante, si hay la oportunidad, si Dios nos ayuda con ello, pues llegamos ahí al anticristo, pero ahorita estamos hablando del espíritu del anticristo. Entendámoslo de este modo, hermanos. A ver, cierro tantito. El espíritu del anticristo es como la Trinidad, del lado satánico, ¿verdad? Como una copia. Ustedes saben que Satanás es un imitador. Entonces, se ha imitado su propia Trinidad, donde Satanás es figura del Padre, y es padre de mentira, ¿sí? Donde vemos Cristo, bueno, ellos ponen anticristo, al anticristo, y el Espíritu Santo, ellos ponen a el espíritu del anticristo. Ahora, ¿cómo que es el espíritu del anticristo? Bueno, de entrada vamos a ver que nosotros, usted relaciónelo, porque ellos tratan de imitar, relaciónelo. Nosotros tenemos al Espíritu Santo, tenemos al Padre, tenemos al Hijo, el Salvador, y tenemos al Espíritu Santo que nos consuela, nos aconseja, nos guía, nos enseña. Bueno, vamos a ver que del otro lado, en el otro equipo, entendamos esto, solo hay 2 equipos, el de Cristo y el de Satanás. No hay 3, no hay un intermedio. O somos de uno o son de otro, pero no hay un tercer grupo. Bien, volvemos al texto. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Bien, ¿quiénes son? ¿Quién es? ¿Quiénes son del espíritu del anticristo? Nos está diciendo que no confiesa, todo espíritu que no confiesa, todo espíritu. ¿Qué espíritu? ¿Espíritu humano o espíritu demoníaco? ¿Sí? Hay 2 tipos de espíritu. Bueno, dentro del ángel caído, dentro de los ángeles, hay 2, el caído y el de Dios. Entonces aquí no estamos hablando del ángel de Dios, porque los ángeles de Dios, pues claro que confiesan que Jesucristo es su Señor, ¿sí? Ellos mismos se inclinan ante Él, pero no así los caídos, que son los demonios, los espíritus demoníacos. Y por otro lado, tenemos el espíritu humano. Usted lo sabe, también tenemos cuerpo, alma y espíritu. Así que, ¿de qué espíritu está hablando aquí? ¿Cuál de los 2 espíritus son los que no confiesan a Dios? Estamos entendiendo más comúnmente que se refiere al hombre, ¿verdad? Al espíritu humano. Y estamos hablando de que, ¿quiénes son entonces el espíritu del anticristo? El espíritu humano y el espíritu demoníaco. Bueno, pues aquí está subrayado a los 2, ¿sí? Los 2 están subrayados. Dice, todo espíritu que no confiesa. Entonces decíamos que los ángeles de Dios, que son espíritus, sí confiesan y se postran ante Él. Pero los ángeles caídos por ahora no, entonces están en contra. Y el espíritu humano, por ahora no, está en contra. Entonces, todos ellos son el anticristo, el espíritu, perdón, del anticristo. Todos ellos son el espíritu del anticristo. Todo aquel
que no confiesa a Jesús. Entonces, de aquí partimos, donde vamos a encontrarnos que solamente hay dos grupos, es la iglesia, que sí confiesa que Jesús es el Señor, y el mundo que no confiesa que Jesús es el Señor. Ya si particularizamos, pues podemos encontrar masonería, no confiesan que Jesús es Señor, aunque saben que Jesús existió y lo toman como un maestro, ¿sí? Con el debido respeto, pero testigos de Jehová dicen que Jesús no es Dios, ¿sí? Y así, nueva era y etcétera, pero ya generalizando, pues si no están con Cristo, dice el que no está contra mí, el que no está conmigo contra mí está. Así que entonces aquí vemos una imagen así media fea, pero dando a entender que la persona esté como esté, si no está creyendo realmente que Jesucristo es el Señor, entonces está en el otro equipo, donde vemos ahí al demonio. Vamos a verlo en base a la Escritura. Aquí vamos a ver a Pablo hablándonos en 2 de Timoteo 3, en el versículo 1. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. ¿Sí? Hoy son tiempos difíciles. ¿De dónde salieron esas rayas? Porque, y voy a contar, porque los hombres serán amadores de sí mismos, una característica. Son características, hermanos, de hombres y mujeres sin Cristo. ¿Sí? Yo no estoy rayando. No sé, ¿ven ustedes ahí unas rayas azules? Estas características obviamente no son de cristianos. El cristiano es un nacido de nuevo. Aquí está hablando de hombres, mujeres, amadores de sí mismos, es decir, egoístas, quizá narcisistas, etcétera. Son características, naturaleza que no es del cristiano. El cristiano no es avaro, el cristiano da, ¿sí? No es jactancioso, es humilde, es sencillo. Pero aquí estamos viendo características de personas lejos de ser cristianas, todo lo contrario. Jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobediencia a los padres. Bueno, son 6 características. Ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados. Otras 6 características. Salvajes, aborrecedores, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de ser amadores de Dios. Entonces, claramente está definido quiénes son estos. Pero lo que llama aquí la atención en este pasaje de 5 versículos, 3 del 1 al 5, es que nos da 18 características que yo me permití dividir, me gusta hacer esto, de jugar con los números, y vemos aquí que la misma Escritura nos está dando una pista, nos está dando el 666. ¿Con qué lo relaciona usted? ¿Sí? Entonces, 3 veces 6 características que nos define la actitud de estas personas. Bien, esta es una imagen de otro estudio. Esto, estoy poniendo aquí 2030, lo que se espera del mundo de aquí al 2030, que va a estar haciendo, va a estar pasando. Este es un baluarte, este es en el centro, pero quiero irme en forma de manecillas del reloj, empezando por arriba, 12 formas en que va a ir creciendo la maldad y va a ir decreciendo el amor. Pero empezamos con el pseudocristianismo, cada vez más engaño, más hipocresía, más ignorancia doctrinal. Pseudo quiere decir falso, copia. Apostasía, becerro de oro, cada vez inclinándose más hacia formas diferentes de la adoración, de la palabra. La maldad aumentando. Estamos todavía impresionados, mi esposa y yo, con una niña de 4 años que vimos en la carretera, que la habían secuestrado, le sacaron los ojos y ahí está la niña viva, y ahora la están usando pues para pedir limosna, para causar lástima. Y qué historia, qué vida de esa niña.
4 años y ya en qué papel está. O sea, ¿quién tiene el coraje, la maldad para sacarle los ojos a una niña? Y bueno, es lo que vimos, pero cuánto más no hemos visto, ¿verdad? Pero sabemos pues cómo va aumentando la maldad, aumentando la población. Todo esto es parte de un estudio, no lo vamos a ver, nada más lo estoy poniendo como una referencia para poner la mesa completa de los elementos que vamos a estar usando en los análisis posteriores. La ciencia aumentando, usted lo sabe, ¿sí? La descomposición social, las mujeres feministas, las brujas del mar que les llaman a un grupo acá por Veracruz. Bueno, son de Veracruz, pero trabajan en todo el país, pues andan bien pagadas, bien financiadas, ausencia de valores, 1 millón de abortos, 1 millón de niños muertos al año en México, solo en México. Una vez me puse a contar en el mundo, en el 2018, del 1980 al 2018, ¿cuántos? 800 millones. O sea, no estamos lejos de que al 2021 ya ande rondando los 1,000 millones de niños asesinados en el vientre de la madre. Cada vez más indiferencia. Esto pega aún dentro de la iglesia, ¿sí? ¿Qué es lo contrario del amor? Alguien diría el odio. Bueno, más cerquita, la indiferencia. Y esta anda aún dentro de la iglesia. Mire, esto fue hecho en el 2018 y aquí pues ya pusimos, sin saberlo, pero Dios lo sabe todo, y ya viene aquí, mire la escena, las cosas de lo que va a estar pasando entre hoy y el 2030. Bueno, aquí vemos ya en las pandemias, la gente con cubrebocas. Hay miles de virus y ¿por qué se me ocurre poner que es de la familia de los coronavirus? El ébola pues ya estaba en ese tiempo. En fin, está creciendo el yihadismo, Irán avanzando en su desarrollo de bombas atómicas para destruir, desaparecer literalmente a Jerusalén, a todo Israel. Más criminalidad, más guerras, más violencia. La educación controlada ya la estamos viendo, ¿sí? En el 2018 no sabíamos cómo iba a venir la educación, por eso me ocurrió poner esa imagen ahí, muy modernista, pero ya estamos viendo cómo está siendo controlada. Ya se veía, claro, pero ya ahorita con lo de la pandemia, con lo del recogimiento, esta trampa de sacarlos de la escuela, luego meterlos a la escuela, cosas así, está haciendo que se mueva todo ello. Bueno, es nada más esto una pequeña muestra de lo que es este póster que habla del 2030 como década, no porque vaya a suceder algo especial, porque venga Cristo o el anticristo en ese año, igualmente es una referencia nada más. Después, parte del estudio, que no lo vamos a ver ahorita, viene la respuesta de la iglesia. Poco a poco vamos a dar algunas cosas que se parecen, las agendas de la ONU, de China, del gobierno de México, de muchas asociaciones, inclusive Billy Graham tiene agenda, bueno, la asociación Billy Graham tiene agenda para el 2030. Hay muchas cosas que se están tomando 30 como una referencia. Yo en el Moral me voy hasta el 33 porque en el 2033, no sé, Cristo haya venido o no haya venido todavía, en el 2033 la iglesia cumple 2000 años exactos. Y ya por ahí puse la fecha del Pentecostés del 2033 que va a caer en un 6 de junio. Eso solamente por si alguien piensa que va a estar ahí. Yo no sé si voy a estar ahí porque una de dos, o viene Cristo por la iglesia o viene Cristo por mí y tengo mi arrebatamiento personal adelantado. Hermano, adelante. Creo que también ahí tendríamos que mencionar la apostasía. Sí. La apostasía que está dando dentro de la misma iglesia con los falsos maestros.
los falsos, no tanto mesías, sino los falsos apóstoles, ¿sí? Donde dice que se levantarán maestros amadores de sí mismo, ¿no? O sea, ya vimos lo que va a pasar en el mundo, pero ahora lo que va a pasar dentro de la misma iglesia, ¿sí? También estamos viendo de repente iglesias con predicadores, con iglesias de 17,000 miembros, por ejemplo, en los Estados Unidos, en donde de repente el pastor sale con que, pues resulta que él tenía un compañero, ¿sí? También se está manifestando ahí el homosexualismo, ¿no? Y bueno, pues la sexualidad también está muy pronunciada dentro de la misma iglesia, ¿no? Ya también algunas denominaciones que anteriormente guardaban su doctrina, bueno, ya están muy liberales en la actualidad, ¿sí? Creo que el modernismo está ahora más abierto que nunca jamás, ¿no? Algunos no consideran que la Biblia es palabra de Dios, sino que contiene palabra de Dios, o sea, hablando con cuestiones dentro de la misma iglesia. Y otras iglesias que dicen, pues, ¿para qué evangelizamos, no? Si al fin se va a convertir un solo número y Dios no va a permitir que nada se pierda. O sea, como que hay un enfriamiento ahí total, ¿no? Le preguntamos a los pastores, por ejemplo, yo anduve trabajando en cuestión de que firmas para que no pase la cuestión de los gays, ¿sí? Y resulta que hay pastores que dijeron, no, pues de todas maneras se va a cumplir eso, pues ¿para qué firmamos, no? O sea, adolece mucho la iglesia actual, y yo creo que la pandemia ha ayudado mucho como para darnos cuenta quién es quién. Cuando usted hablaba de baluartes, de hermanos comprometidos, ahorita están saliendo los comprometidos y los no comprometidos. Gracias, hermano Nastralí. Muy bien, muy buena aportación. Ciertamente lo mencioné muy de pasada, la apostasía, ¿sí? Porque se mencionó antes lo de la iglesia falsa, pseudocristianismo. Pero tiene razón, hermano Nastralí, o sea, uno de los factores más fuertes que vienen y que es determinante para la venida del Señor Jesucristo es precisamente que se manifieste la apostasía. Pero dice Pablo, nos da dos señales, dice, no se dejen engañar. El Señor no vendrá, refiriéndose pues al Señor Jesucristo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Entonces, la apostasía ya se está manifestando, pero entendemos que esto va así, va en ascendencia, es de lo que estamos. Todo lo que vimos ahorita, para estos 10 años, de aquí al 2030, todo es ascendente, todo lo malo es ascendente. Lamentablemente todo lo bueno es descendente. La fe y el amor van disminuyendo. Tanto así que dice el Señor Jesucristo, cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Y luego en Mateo también nos dice, y que esos días tienen que ser acortados, porque si no, nadie sería salvo. ¿Cuáles días? Estos de caída y estos de subida. Tiene que ser acortado, porque de otro modo, dice, nadie sería salvo. Quiere decir que está la perspectiva, la posibilidad de que todos puedan o podamos ser engañados. De hecho, también lo dice, ¿verdad? Ahí mismo, que engañará de ser posible aún a los escogidos. Bueno, yo tengo mucho pendiente con eso, mis hermanos, y por eso es que me atreví a convocar, y bueno, el trabajo que he estado haciendo va en relación con este punto, de ayudarnos a ser más firmes, más activos, más veraces, más teológicos, conocer más teología, pues, conocer más la palabra. Todo eso lo necesitamos para estar más firmes, más sólidos y reducir esa posibilidad de engaño. Siempre está, aún los escogidos tienen posibilidad de ser engañados. Entonces, ahí viene todo esto, por ello y todo esto. Bueno, a ver, ¿alguien más? Sí, hermana. ¿Puedo preguntarle, hermano? Bueno, nosotros vamos a ver
o quizás podamos ver cuando sienten al anticristo los judíos y en ese momento o despuesito va a venir Jesús por nosotros, o nosotros quizás en la Biblia marca que nosotros no lo vamos a ver, o sea, todavía pasaría mucho más tiempo, o ya estará aquí en la tierra. Bueno, lo acabo de citar ahorita. Bueno, no lo cité yo, cité al que lo dijo, cité a Pablo. Pablo dice que no vendrá sin que antes se manifieste, ¿cómo dice? Se manifieste el hombre de pecado. O sea, venga la apostasía, esa es la palabra, ¿verdad? Nada más, si alguien lo busca el texto exacto, que no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Ok, ahí está, hermana Betty. Se manifieste el hombre de pecado. Manifestarse quiere decir presentarse, que uno lo vea. Yo no sé cuánto tiempo vaya a estar la iglesia después de que se manifieste, pero esa es la señal. Esa es una de las señales que nos da la Biblia de cuando vendrá el Señor, y va a venir primero, antes que venga el Señor, primero viene ese hijo de perdición, que estamos entendiendo se refiere al anticristo. Es decir, sí, creo yo, si estamos interpretando esto correctamente, que lo vamos a ver, o sea, la iglesia va a estar, por lo menos para ver y decir, ahí está, ¿sí? Aunque al otro día o al siguiente minuto, al siguiente año, no sé, pero no va a pasar otra cosa más relevante entre esos dos espacios, entre que se manifestó y la venida del Señor. En ese punto, en ese intermedio, la iglesia se entiende también en base a la interpretación, porque tengo que citar las tres. Tengo que tomar en cuenta que hay tres interpretaciones en relación con el rapto. Lo que usted menciona, que es al principio, ¿sí?, de la semana 70, de los 7 años, la manifestación marca el inicio de esos 7 años, que se manifestará quizá buscando la manera de dando la solución para levantar el templo judío, o X. Ya son datos que pueden ser de momento sí importantes, pero no tanto en el tema, pero damos una pauta nada más. Sí, aquí está, Segunda Tesalonicenses. Gracias, hermano Tomás. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y después dice, y se manifieste el hombre de iniquidad, el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Sí? Entonces, es ahí el punto. Pero sí tiene que venir, volviendo, pastor. Ay, ¿dónde se me perdió? No se ha ido, ¿verdad? Neftalí, no, ahí está, todavía. Se me cambió de lugar, hermano Neftalí. Volviendo al punto, hermano Neftalí, entonces, sí, es muy, muy notorio esta apostasía. Ya la estamos viendo. Ya se ha manifestado y se va a seguir manifestando y va a seguir aumentando. Así que ni se escandalicen. Porque, amados, este tema del que estamos hablando hoy, estos días que vamos a estar haciendo este análisis, es precisamente para tomar más fuerza, más convicción, más entereza, más carácter, más seguridad, más certeza de que estamos con el Señor, y eso nos va a alejar del temor. Las personas, incluyendo cristianos, que tienen temor en estos días por un terremoto o por el COVID o por lo que sea, es porque, no digo que no exista y no digo que no nos pueda hacer daño, no hablo de eso, hablo de que no debemos tener temor. El amor echa fuera el temor, ¿sí? Y si estamos en Cristo, lo que pase es por Cristo y para Cristo. Como lo dijo Pablo, si muero, por Cristo muero, y si vivo, pues a trabajar, ¿verdad?, para Cristo vivo. Entonces, no es cuestión de motivo de preocupación. Dice el Señor Jesucristo, yo me baso mucho en los principios, y aquí tenemos un principio en Mateo 24:6. Dice, no se preocupen. Bueno, dice en otra forma la edición, no se angustien, dice. Más que yo le pongo
no se preocupen, no se angustien, es como no preocuparse. Todo esto de lo que estamos hablando es apostasía, de los terremotos, de las guerras, de los engaños doctrinales, todo eso, dice, tiene que venir, ¿verdad? Todo eso tiene que venir, no se angustien, no se preocupen. Y digo que es un principio porque entonces ahí nos deja el espacio abierto, no lo dice, yo se los voy a decir, pero nos deja el espacio abierto para que entonces, si no nos vamos a preocupar por lo que está pasando, ¿qué nos queda entonces por hacer? Ocuparnos. ¿Sí? No te preocupes, ocúpate. Y ahí está el punto. ¿En qué me voy a ocupar? ¿En qué me voy a ocupar? Bueno, tú has de tener ya identificado el llamado que Dios te hizo. Por ejemplo, si eres pastor, pues ¿en qué te vas a ocupar? Pues en pastorear sus ovejas, ¿sí? Llevarlos a pastos verdes, mantenerlos sanos, iba a decir sin cucarachas, no tienen cucarachas, ¿verdad? Garrapatas, sin mantenerlas sucias, pues. Ese es su trabajo. Pero si usted está llamado a desarrollar un trabajo profesional, como la hermana Betty, me parece, trabaja profesionalmente en una empresa, bueno, pues ahí está, a hacer tu trabajo eficientemente, pero también estás llamado a compartir el evangelio, bueno, pues compártelo, o estás llamado a enseñar. Victoriano es su maestro, pues, ¿qué es lo que anda haciendo él? Ocupándose en la enseñanza, ¿sí? Entonces, cada quien a lo que fue llamado, ¿verdad? Entonces, a cumplir, ¿verdad, hermano Victoriano? Lo que estaba diciendo el hermano académico que estaba hablando hoy. Entonces, cada quien tiene una función. Ocúpate en tu función. A Timoteo, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo el apóstol? Ocúpate, ¿en qué? En predicar el evangelio, porque él fue un evangelista. Hermano Victoriano, ¿nos ibas a agregar algo? Donde estemos y lo que hagamos, hagámoslo bien y hagámoslo para la honra y gloria de Dios, en una fórmula de alabanza y de adoración. De otra manera, todo eso va a crear un relajamiento que va a abrir las puertas, que es lo que está sucediendo. Con la pandemia, afortunada, por eso está el chanclas tan enojado y por eso se está yendo hacia el lado y lo te va a tener que decir, no me gustaría hacerlo porque estamos en periodo de política, pero todo lo que está ocurriendo en las cámaras es atropellar todo lo que es la esencia de la familia, lo que es la esencia de la defensa de la vida, lo que es la fórmula de la cuestión de hombre y mujer y no esa melcocha que están armando ahora. En fin. Bueno, el tiempo se nos va acabando, nos quedan ya unos 15 minutos. Quería citar otros tres temas que vamos a estar analizando. Ya dije el primero. El primero es el espíritu del anticristo. Vamos a ver cómo el espíritu del anticristo ya está operando, como dice el apóstol Juan, ya está operando en el mundo, y vamos a ver ahora cómo lo está haciendo y con quién lo está haciendo. ¿Para qué? No es amarillismo, no es que seamos partidarios de ¿cómo se llama esto? Conspiracionismo que hay en el mundo. Particularmente no soy muy adicto a esta línea que se le llama de este modo, ¿verdad? Sin embargo, pues debo reconocer que hay razón en muchos puntos al respecto. Justo ahí, en ese punto de conspiraciones, se habla de diferentes conspiraciones. Ustedes saben que ¿cómo le llaman? Los youtubers hablan de una cosa y hablan de otra y hablan de otra, algunos muy buenos, otros medios fantasiosos, pero como quiera, ya analíticamente, viendo los puntos, yo cambié una posición que tenía al principio, allá por el 2015, perdón, estaba con un plano, así en plano, lo que es los grupos de poder, solo en una pirámide, donde en esa pirámide yo ponía hasta abajo las masas,
como aquí, siguen estando abajo las masas. Usted ve ahí la parte gris, sí se ve compartido en pantalla, ¿verdad? El fondo gris es el pueblo, las masas, que antes tenían mucho poder las masas, ya han aprendido, los ingenieros sociales ya han aprendido cómo manipular y hacer sombrío, quitarle la iniciativa. Pero el punto es aquí, mire, estoy presentando 5, ¿cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5. 5 frentes, 5 grupos de poder, no uno solo. Aquí podemos ver que está el A, por ejemplo, está representando una cara, las familias, grupos de poder, que es lo más común que se oye, por ejemplo, ahorita que acaba de pasar la reunión de Davos, donde se habló de que va a haber un reseteo mundial y cosas así que alguna vez podríamos tocarlo. ¿Sí? También que el grupo Bilderberg, que ahí se reúnen los principales financieros del mundo y son los que tejen las estrategias del mundo. Todo eso parecía claro, sin embargo, hay otros frentes que no han tomado en cuenta. Otros hablan del sionismo, de que son los judíos, los banqueros, los dueños de la economía mundial y que son los que están gobernando el mundo. Todo eso es ciertamente especulativo. Algo hay de cierto, pero no todo eso es cierto. Por el otro lado está la masonería Illuminati, lo mismo, que son los masones los que gobiernan el mundo y etcétera. Otro lado que no, que el Vaticano y que los jesuitas y etcétera. Y un factor que no estoy poniendo yo aquí, pero que es muy importante, el único ventaja, se puede decir así, es que no están unidos. Estoy hablando del Islam. Esos dos grandes grupos que prácticamente están contrarios, sunitas y chiitas, pues ha servido para que no se unan, porque si se unen, pues más problemas tendríamos todavía. Está también entonces China. A China sí lo vamos a analizar. Segundo tema, después del anticristo vamos a pasar del espíritu del anticristo, corrijo, que no vaya a malinterpretar. Vamos a hablar del PSC, el partido chino, el Partido Comunista Chino, que pues no es el dragón del Apocalipsis, pero sí es un dragón. Entonces vamos a ver cómo está metido ahí. Bueno, de pronto, esas son 5 caras. No sé qué tanto vaya a salir al tema alguna de esas 5 caras más adelante, pero por lo pronto les estoy prometiendo. La siguiente sería el PSC. A un lado de la pirámide, no dentro de la pirámide, vemos a la iglesia. La iglesia está para ayudar al pueblo, ¿sí? Para hacer luz al mundo. Pero obviamente el pueblo está infiltrado por el satanismo, por la brujería, por la idolatría, el egoísmo, etcétera, todo ello. O sea, todo esto, vemos la pirámide, la punta de la pirámide, ¿a dónde va a dar? A lo que el mismo Señor Jesucristo llama el príncipe de este mundo, Satanás, ¿sí? Entonces, hay varias capas, varios niveles de poder a lo largo de la pirámide, de la parte más ancha a la más angosta, donde vemos capas de titiriteros, títeres y titiriteros. ¿Qué es un titiritero? Aquel que maneja títeres, que podría ser, hace rato mencionó el hermano Victoriano, las cámaras. Vamos a poner ahí como ejemplo que los diputados que están en las cámaras se sienten que son los que mueven la ley, que cambian leyes, que manejan al pueblo. O sea, se sienten titiriteros, ¿sí? Que ellos son la gran cosa. Sin darse cuenta, o si se dan cuenta, no les importa, porque lo que les importa es ganar. Entonces, se dejan manejar por otro titiritero mayor que ellos. Estoy hablando de otro nivel, de gente más poderosa que un simple diputado. Pero esa gente, según más poderosa, resulta que es un títere también y que arriba de él hay otro titiritero más fuerte. Y así podemos llegar a diferentes capas y si usted quiere podemos pasar, y lo digo porque es Vox Populi, podemos pasar por un Soros, podemos pasar por una familia Rockefeller, podemos pasar por X. Los grandes, los más grandes, ¿sí? Los más pesados de la élite financiera. Bueno,
pero debo decirle que aún los más pesados de los pesados son títeres. Y llegamos al titiritero mayor. ¿Quién es el titiritero mayor? Ahí se ve en el dibujo las cuerdas, manejando al mundo, manejando a los disque titiriteros, ¿sí? Son títeres, manejados por el príncipe de este mundo. Pero ya estamos hablando en un punto donde se mezcla lo natural con lo espiritual, porque las grandes élites, o sea, muchas personas, no puedo generalizar porque eso es algo que no lo sé, pero sí ha sido evidente que muchas personas de alto nivel están trabajando espiritualmente de la mano del satanismo, de la brujería, de todo ello. Entonces ya es una mezcla de poder natural, físico, con el poder espiritual, sobrenatural. Entonces, a grandes rasgos, eso es el espíritu del anticristo. También entraría a ser parte de ellos. Bueno, entonces, aquí este es un mural, es el mural bíblico, algunos ya lo conocen. La amistad con el hermano Victoriano viene desde antes de este mural. Déjeme acercarlo. Bueno, se lo digo así en dos palabras. Toda la parte superior de la línea azul hacia arriba, antes de la cruz está a la mitad, la línea roja, es la Biblia, es una cronología de la Biblia, como una línea del tiempo paralelo. Ahí vemos todos los hechos de la Biblia, bueno, en resumen, representativos. Abajo de la línea es el mundo, todos los países del mundo, y hasta abajo es el reino de las tinieblas. Es decir, tenemos el reino de Dios hasta arriba, el pueblo judío, Biblia, hasta la cruz, historia de la iglesia en la parte de arriba, iglesia primitiva, iglesia católica, remanente, y después de la reforma surgen las demás iglesias. La línea verde es el presente, y que ahorita le damos un vistacito de 2 minutos, y después un tiempo especulativo que es entre el 2000 y el 2030. La línea azul hacia abajo, entonces son los pueblos del mundo, los reinos del mundo, reino de Dios, reinos del mundo, y hasta abajo, reino de las tinieblas. Bien, algún día tomaremos algunos datos de aquí para la enseñanza. Esto es solamente una compilación de datos agrupados en una lámina de 5 metros por 1 metro de ancho. Ahora, aquí son los 30 años que nos faltan. La línea verde, decíamos, es el presente, es el hoy. Y aquí hacemos un resumen de lo que vemos hoy en día. Hoy es el día de iniciar una nueva normalidad, ¿sí? La parte que vemos en medio es la iglesia. Aquí está el cristiano fiel, el baluarte. Aquí vemos que llega hasta el 2030, pero por aquí le agregué 2033, 6 de junio 2033. Sí, aquí está. En fin. Después ya viene Apocalipsis. ¿Sí? No sabemos cuándo se va a cerrar, después del 2030, todavía hay un periodo de tiempo que ese sí es totalmente incógnito. Puede ser, o sea, el Señor puede venir en cualquier momento, pero puede ser que de aquí al 2030 apenas se estén completando los elementos identificados previos a la venida de Cristo y antes del anticristo. Pero no es exacto, o sea, esto puede, obviamente, tenemos un error de cálculo, podría ser, ¿verdad? Un error de cálculo muy grande. Esto es lo que se ve que va a suceder en cuestión de guerras, en cuestión de sociedad, de economía, ciencia y tecnología, de religión, cómo va decreciendo el catolicismo y creciendo el cristianismo, creciendo más el islam. Mire, esto lo hice en diciembre, lo estaba haciendo en diciembre del 2019. Es decir, ya se oía el rumor del COVID en el otro lado del mundo. En enero fue cuando lo terminé de desarrollar y se imprimió en febrero. Y mire, en febrero no había llegado el COVID a México, pero de alguna manera, pues no sé cómo fue, un pensamiento. La cosa es que ya metí aquí el COVID y lo que hice quizá mal, y espero que sí mal, prefiero decir que cometí un error y no que haya acertado,
porque aquí es donde se empieza a figurar ya la simulación de la pandemia mundial que hizo Bill Gates, ¿sí? Donde según su cálculo, pero estamos hablando de antes de febrero, no sé cuándo haya hecho el cálculo, ¿sí? Repito, este mural se imprimió en febrero. Entonces, ya en febrero se había publicado esta simulación de la pandemia mundial de Bill Gates, donde decía que morirían 30 millones de personas por el coronavirus. Realmente, hasta hoy, bueno, y eso no tan real, porque algunos dicen que han exagerado, otros que han minimizado, pero se habla de alrededor de 3 millones, o sea, el 10% de lo pronosticado, aunque aún no termina. ¿Sí? Ya vemos como India, por ejemplo, está sufriendo una situación terrible. Confiamos en Dios que se equivoque el señor Bill Gates y que yo, en consecuencia, por haberlo imitado, dice, bienaventurado el que imita, eso lo dijo unos amigos artistas que los imitaban mucho, dice, bienaventurado aquel que nos imita porque de él serán nuestros errores. Bueno, pero, repito, todo eso son solamente unas referencias. Aquí se habla del gobierno mundial, ya se habla del espíritu del anticristo también, lo que estamos hablando ahorita, de las 10 regiones, cómo están divididas, abajo las tinieblas. Y ahí está lo del 666, las aristas de poder, aquí es donde empezaba apenas a tomar una configuración diferente. Aquí a la izquierda ve las aristas del poder, nada más puse 4 del pueblo y Satanás. Agregué ahora a China. Bueno, China para el 2030, aquí puse una nota positiva, que va a ser el país que tiene más cristianos en el mundo. Se calcula que tendrá unos 130 millones. 130 millones es los habitantes que hay ahorita en México aproximadamente, y de los cuales, si acaso un 15%, se puede decir, somos cristianos, o sea, unos 20, 22 millones, ¿sí? ¿En cuántos siglos trabajando aquí, lo que decía Victoriano, en cuántos siglos trabajando el Evangelio y trabajando muy tibiamente? Los chinos están creciendo, y ahorita son cerca de 80 millones de chinos cristianos, y hay varias cosas, pero ahorita, repito, esto nada más es un antecedente. Después viene Apocalipsis, pero en Apocalipsis no nos vamos a meter, no en este estudio. Aquí nada más vamos a hablar de lo que es el tiempo presente, un análisis del tiempo presente. En un minutito, porque ya se acabó el tiempo, les muestro esta gráfica, si se alcanza a ver, si no la acerco un poquito más. Este mural, como lo estamos viendo ahorita, así en digital, lo damos en un paquete con el mural impreso. Esto no lo teníamos, pero ya lo tenemos. Bueno, aquí ve el mundo, ¿verdad? Esos puntos rojos son centrales de avivamientos que ha tenido la iglesia. Empieza en Jerusalén, en el centro del círculo. Después tuvimos la Reforma. O sea, entre esto pasaron 1500 años. Después de la Reforma viene Inglaterra, 1700, Estados Unidos, 1800, Sudamérica, 1900, hoy África, 2000, y se espera que para el 2030 el Evangelio esté en su apogeo en China. Y nos queda un tramito aquí, y yo le había puesto un signo de interrogación, pero leyendo un libro chino, vi que ellos tienen un proyecto que se llama De Regreso a Jerusalén. Es decir, si se da cuenta, ese es un círculo que hasta hoy está así. Si ven la pantalla, un círculo incompleto. Digo círculo porque pareciera que va para allá, a cerrarse. Y tiene sentido porque Romanos 11 nos habla de que los judíos serán reinjertados, ¿sí? Y que todo va a empezar todo va a terminar donde empezó. ¿Dónde empezó el Evangelio? En Jerusalén. ¿Cómo empezó? Siendo judíos. ¿En dónde? En casas. Bueno, esa idea se espera que se vaya a cumplir ya no en muchos años. Decíamos 2030. Otro proyecto para el 2030 es que los chinos, la iglesia china subterránea, dice que hacia el 2030 va a llegar a Jerusalén. Anunciando el Evangelio.
Eso implica atravesar todo el territorio árabe. Eso implica que muchos van a salir. Esperan que salgan 100,000 jóvenes en estos años. Ya salieron algunos a evangelizar, no China, sino esa zona. Los chinos van a evangelizar China, pero estos jóvenes chinos van a evangelizar la ruta de la seda. Eso lo vamos a hablar dentro del programa de China, que ya se acabó el tiempo y ya no les hablé de China. Pero esa es la parte buena de China, ¿sí? De que tenemos una iglesia de guerreros, de puro cristiano, bueno, miles de cristianos de nivel oro, ¿sí? Dedicados a dar su vida por Cristo. Saben que van a salir y su misión es llegar a Jerusalén, pero no saben si van a regresar. Se espera que lo más probable es que den la vida por Cristo en el camino. Bueno, pero si se fija, ya vio el texto bíblico, lo que dijo el Señor Jesucristo. Hace rato se acuerdan que le dije en Mateo 24, en el 6, no se preocupen, no se angustien. Y completamos la frase, más bien, ocúpese, ¿verdad? Bien. En el 8 dice, al terminar el 6 dice, porque aún no es el fin. Y en el 8 dice, es el principio de dolores. Pero en el 14, fíjense lo que dice, y será predicado ese evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces, ahora sí, vendrá el fin. Y si se fija, el recuento que se hizo de los grandes avivamientos, han hecho un círculo. O sea, han dado la vuelta al mundo representativamente. Ya se ha evangelizado a todo el mundo. La misma Asociación Billy Graham dice que para el 2030 llegan a todas las etnias que faltan. ¿Y cuántas etnias faltan? Faltan como 4.500. Eso fue como ese dato de 4.500 etnias fue en el 2018. Usted que está en misiones, hermano Neftalí, no sé si sepa cuántas faltan, pero si en el 2018 faltaban 4.500, bueno, todavía falta. Pero más o menos por ahí va el asunto, mis amados. Y paro ya, ya no les alcancé a hablar más de China. China es el dragón chino, así se le llama, ¿verdad? Ese es su escudo, ¿sí? Pero más allá de eso, nomás se los muestro y cerramos. Ahí están los dos dragones, el dragón chino y el dragón rojo. ¿Quién es el dragón rojo? Pues Apocalipsis 20 nos habla del dragón de 7 cabezas, ¿sí? La mujer, etcétera. Entonces, no confundamos, hay dos dragones. Uno natural y uno el fuerte, Satanás. Entonces, yo quiero pensar algo así como que el rojo son las manos para ejercer, porque ahorita lo que está haciendo el espíritu del anticristo, incluyendo los chinos, es preparar la mesa para el anticristo. No va a venir el anticristo a preparar todo de cero, no. Ya toda la mesa va a estar puesta y ya Satanás, como quien dice, va a llegar a sentarse a gobernar 7 años, etcétera, etcétera, pero sus herramientas, sus apóstoles, sus ejércitos ya están tomando posición. Y uno, o el principal de sus ejércitos, que va a encargarse de, no solo en China, no solo en Asia, sino pretenden, ahora que analicemos China, van a ver cómo traen un plan de control mundial y de imponer el comunismo, de imponer su sistema de control. Ellos están destruyendo a Estados Unidos, obstaculizándolo y todo lo que es Occidente, porque dicen ellos que la democracia no sirve. No sirve porque es voz del pueblo y ellos están en otra forma. Ellos están en un control donde el pueblo no tiene voz, ¿sí? Donde, etcétera, 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 se acabó el tiempo. Ya hablaremos después de ello. Aquí paramos, aquí cortamos. No quiero alargarme después de ello. Si hay alguna pregunta, comentario, adición así relevante y de pocos minutos, no por mí, yo por mí puedo quedarme media hora, 1 hora más, no hay problema, pero sí
Si alguien quiere hacerlo, puede hacerlo, nada más vamos a hacerlo breve, porque pues ya es hora de ir a descansar. Si no, nada más la despedida. Y sí, hermano, cafecito, gracias. Dios les bendiga, mis hermanos. Claro que sí, hermano, muchas gracias por la bendición. Es que estaba regresando en mi camino, pero sí lo escuché desde las 8:30. Ha sido realmente muy interesante y de gran bendición, porque sabemos que el tiempo está muy cerca. Usted decía que el 2030 solo era un año de referencia, pero bueno, la verdad es que ya está muy cerca. Estamos a 8 o 9 años que estemos ya ahí, y pues están sucediendo la situación muy apresuradamente ya, esto de los últimos tiempos, y como dice alguien por ahí, ¿verdad? Que después del COVID ya nada va a volver a ser igual. Entonces, decían también, no sé si el hermano Naftalí o como, que decía, ¿verdad? Que la bendición de que ahora también ya tenemos estos medios en donde de alguna manera sí se cerraron las iglesias y se han cerrado las iglesias, pero también el Señor ha estado abriendo un poco más el panorama para que todos lleguemos al conocimiento pleno del Señor y lleguemos a esa gracia de Dios que quiere, ¿verdad? Que la unidad en el Espíritu es lo más importante, la unidad en el Espíritu del Señor. Y pues le damos gracias a Dios, hermano, que podamos seguir avanzando, fortaleciendo nuestra fe, y que con estos temas pues también crezcamos en el Señor en nuestra fe, ¿verdad? Que estemos arraigados. Como usted decía, la preocupación más grande es que nos enfriemos en el corazón y que también muchos sean engañados, ¿no? Entonces, estar constantemente en la palabra de Dios, en los principios fundamentales, en la teología de la palabra, en la gracia de Dios, sobre todo que lo que hagamos también sea nuestro testimonio por dentro, ¿verdad? En nuestro corazón, dentro de nuestra vida, no solamente en el exterior, sino lo más importante, en nuestro interior, en nuestro testimonio delante de Dios, en el temor de Jehová. Entonces, pues démosle gracias a Dios, y es muy interesante, hermano. Es la primera vez que entro con ustedes a este tema, y pues espero que sigamos entrando y participando, hermano. Pues entonces también pues oremos al Señor, demos gracias a Dios por este tiempo y pidámosle al Señor que nos siga guiando con su Espíritu Santo. Amén. Oramos. Amén. Amén. Padre, gracias Dios, gracias Señor por abrir este canal, Señor, con todos nuestros hermanos que están aquí, Señor, conectados, con nuestro hermano Víctor, Señor, y todas sus ayudas. Padre, gracias Dios por tu amor. Bendice Dios a nuestro hermano Víctor, Señor, bendice toda la obra, Señor, que se hace, Señor, en el esfuerzo, Señor, que se hace para que cada uno de tus hijos, Señor, manifieste, como decía nuestro hermano, el que enseña, que enseñe, Señor, el que hace la obra, que la haga, y como dice tu palabra, el que preside, que presida, Señor. Pero Padre, que todos estemos trabajando, dando lo que tú nos has dado, Señor, lo que tú nos has dado en tu gracia, Señor, y que sigamos adelante, Señor, unidos, Padre, en tu palabra, y también, Señor, despiertos, Señor, que estemos despiertos, Señor, mientras el mundo duerme, pero nosotros estemos despiertos, velando y orando, Señor, dándote gracias, Dios, por todo tu amor, Señor. Bendigo a mis hermanos, que no los conozco muy bien, Señor, pero te ruego, Dios, que les des grandes bendiciones y fortaleza, Señor, y gracias, Dios, por cada uno de ellos. Bendecimos tu nombre, Señor, y gracias, Dios, por el privilegio también de conocer a más hermanos y siervos que están participando en tu palabra, Señor, y fundamentalmente en una palabra sana y en una palabra, Señor, que es completamente, Señor, en tu palabra, en cristocéntrica, Señor. Gracias, Dios, por tu amor. Amén, Señor. Pues Dios les bendiga mucho, hermano. Gracias, hermano Víctor. Muchas gracias. Dios les bendiga mucho. Ha sido un privilegio
poder servirles.